ahora en Tandil Despierta a Daniel Hoyos Maldonado, con quien vamos a estar conversando justamente de la cuestión económica que tanto da que hablar, a algunos les genera dolor de cabeza, a otros no. Daniel Hoyos Maldonado, economista, ante todo bienvenido, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, vamos a ver un poquito cómo estamos hoy o cuál es el análisis que se realiza de esta situación económica, donde nos encontramos, como decíamos, muchos que muy preocupados, otros que no. Bueno, en definitiva, ¿cómo analizar la situación desde la mirada de un especialista en el tema? Bueno, creo que lo describís bien, digamos, hay un panorama de preocupación en muchas personas por distintos indicadores de la economía, pero también hay otros indicadores que, digamos, que antes nos preocupaban y ahora pareciera que no, digamos. Entonces es como que hay una, digamos, un panorama, un tablero, digamos, de indicadores que todavía no tiene un rumbo definitivo, digamos, pero sí claramente está mejor que antes, digamos. Bien. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Digamos, tal vez el último dato de la discusión, digamos, de la inflación, que siempre ha sido un clásico argentino. Correcto. Digo un clásico porque, digamos, desde que se creó el Banco Central allá por la década de los 30 del pasado siglo, digamos, la inflación promedio anual ha sido siempre un dato más que importante. El último dato, digamos, en la comparación mes contra mes, dio un 3,4%. Es un número, digamos, que es relativamente alto, claro, en términos de la trayectoria, pero, digamos, a ver, dentro de los niveles que venía Argentina, digamos, pareciera bajo, pero es alto, es un número alto y en su composición, por supuesto que lo que vemos es que hay algunos factores estacionales que han pesado mucho en este número. E incluso ha pesado mucho dependiendo la región de Argentina, no ha sido parejo, no ha sido homogéneo. ¿Y eso ocurre siempre, que no sea tan homogéneo? Digamos, se ha ido pronunciando una disparidad bastante notable. Acá, por ejemplo, en Tandil, digamos, las mediciones que se hicieron, que se hacen, digamos, a través del IPC online, digamos, dieron por debajo del 3. Ajá. En otros lados, como en el noroeste, dio arriba del 4, digamos. Entonces, ese panorama no es uniforme. Sí, digamos, es uniforme en cuanto a los factores que pesaron, digamos, fundamentalmente los temas regulados, los bienes, los precios regulados, que pegaron un salto de arriba del 5, y la educación, digamos, el inicio de clases también ha repercutido muy fuerte en el índice. Ahora, digamos, en el panorama posterior, digamos, probablemente estos factores pesen menos, pero hay que tener en cuenta que probablemente, digamos, el próximo índice capte los efectos de la guerra, digamos, en el Golfo, sobre todo el tema de combustibles. Justamente eso iba a preguntarle, si el tema del combustible que tanto se ha movido en el último tiempo, si estaba abarcado, si estaba incluido. No estaba completo, digamos, no estaba totalmente medido en este índice. Yo creo que va a venir más reflejado en el corriente, digamos. Correcto, no impactaba tanto, digamos. Exactamente. Pero bueno, yo entiendo que probablemente se compense parcialmente con estos eventos puntuales de este momento, digamos, atribuibles a marzo, y estemos en un índice un poquito más bajo. Correcto. Que el 3,4 de este mes. Bien, ese 3,4 a más de uno sorprendió, digamos, teniendo en cuenta que prácticamente es un 13% más que el 3% anterior, ¿no? Del mes previo. Sí, pero de vuelta, la composición es diferente en un periodo y en otro. Digamos, los elementos estacionales, digamos, de marzo impulsaron más por arriba de lo que se esperaba, digamos. Incluso vimos ayer, creo que salió el índice mayorista, el mismo porcentaje, 3,4 también. Exactamente. ¿Eso marca una incidencia para el mes que viene? Bueno, ahí, digamos, usualmente, digamos, los mayoristas digamos, anticipan. Digamos, ahí tenés que tener en cuenta fundamentalmente esta cuestión que estábamos hablando, digamos,
de las cuestiones, digamos, Del de arrastre, digamos. Ajá, correcto. Claro, entonces ahí seguramente esto va a impactar. Por eso te digo, ¿no? Yo no espero una baja sustancial, como han dicho algunos, digamos, pero tampoco espero una repetición del nivel. Eso, bueno, la parte buena que tiene hasta este momento mencionado por la economía, ¿cómo se refleja cuando llega al bolsillo de todos, digamos? Porque en definitiva hay sectores que la están pasando realmente muy mal, los trabajadores han perdido mucho poder adquisitivo, la gente que no tiene trabajo no consigue trabajo, hay empresas que inclusive están pasando momentos críticos. ¿Cuándo se generaliza todo esto? Si es que hay una generalización de todo esto, o es algo natural que haya sectores que realmente la pasen muy mal. A ver, son dos o tres cuestiones bastante interesantes lo que planteaste. O sea, por un lado, digamos, la evolución, digamos, del salario real ha sido diferente en los distintos segmentos. Uh-huh. O sea, sí, en el último trimestre del año pasado, se reflejó que, digamos, la evolución de los salarios reales estuvo por debajo de la inflación. O sea, digamos, en términos generales. Salvo en el segmento informal. Ajá. El segmento informal, por los datos, digamos, indican que hubo una recuperación. Ahora, también es cierto que, por más que haya una recuperación en el sector informal, los niveles de retribución son mucho más bajos que en el sector formal y la cobertura que tiene, digamos, en términos de beneficios sociales es, digamos, sustancialmente diferente. Entonces, en ese sentido, digamos, estamos en una situación compleja. ¿Por qué? Porque si no baja la inflación, digamos, es difícil que haya una recuperación real, digamos, de los niveles de ingreso. En cuanto al tema, digamos, del desempleo, digamos, el desempleo ha tenido un salto mayor, pero, digamos, lo que hay que dejar correr, en mi opinión, es la ley esta digamos, de reforma laboral. A ver cuál es el real impacto, porque, digamos, la verdad es que uno de los argumentos fundamentales en esta historia es que se reducen los costos laborales, digamos, y también está la otra cuestión, que es el impacto, digamos, del RIMI, o sea, digamos, la versión, digamos, del régimen de inversiones para la mediana y pequeña empresa, que es, por ejemplo, en nuestro contexto, la gran mayoría. La gran mayoría son pymes. Exactamente. Claro. Entonces, digamos, naturalmente, digamos, a ver, si uno mira, digamos, algunos indicadores por ejemplo, del comportamiento de tasa de interés a largo plazo, digamos, los indicadores han sido muy buenos en comparación, por ejemplo, previo a las elecciones. Claro. Digamos, si vos mirabas los indicadores en ese periodo, en términos de tasa de interés, lo que te mostraba era que había una posición muy cortoplacista, digamos, digamos, que se vio reflejado en un gran estrés, y post elecciones eso empezó a cambiar. No quiere decir que es un mar de felicidad, pero, digamos, eso ha cambiado positivamente, porque si seguía ese comportamiento, digamos, ahí no hay respuesta, digamos. El poder adquisitivo, el salario, hoy en día, digamos, la canasta, digamos, de la línea de pobreza está en 1.400.000 y pico pesos. Antes era impensado que un trabajador no llegara a la línea de pobreza, y hoy son pocos los gremios que llegan a ese valor. Exactamente, sí. Eso es complicado para que se recupere en este contexto, ¿no? Claramente, sí. Y la respuesta es que la inflación tiene que bajar. O sea, digamos, la única manera, digamos, de esto son dos, o sea, no es la única, en realidad, digamos, es una, digamos, la economía tiene que crecer, digamos, tiene que, digamos, despegar, y por otro lado la inflación tiene que bajar, que en realidad están vinculados. O sea, y para que para que la economía crezca, digamos, tienen que bajar los impuestos y tienen que reducirse aún más las regulaciones. ¿Qué porcentaje en todo esto tiene que ver la política? Yo creo que la política tiene mucho que ver, y de hecho se vio, digamos, el estrés de tasas de interés que hubo el año pasado,
y digamos, demuestra, digamos, y el cambio que hubo a posteriori de las elecciones te demuestra que la política tiene mucho que ver en toda esta historia. Y el tema, digamos, en este punto, que entiendo yo que va a ser lo más importante, es cuánto de todo el lío político repercute y se refleja en el resultado fiscal. En la medida que se siga manteniendo un resultado fiscal positivo, lo que implica es que el sector público no va a competir con las empresas en el acceso al financiamiento. Cuando el Estado compite, digamos, deslealmente, porque acepta cualquier tipo de tasa, quita rentabilidad de las empresas y lleva, digamos, a una situación, digamos, de menor empleo, menor dinamismo y menor capacidad productiva y, por lo tanto, digamos, en la dinámica, a mayor empobrecimiento. Muy bien, estamos conversando con Daniel Hoyos Maldonado, economista. Con él estamos hablando de cuestiones que tienen que ver justamente con lo que se vive actualmente. Mencionó tasas de interés. Las tasas de interés, evidentemente, para los plazos fijos han bajado, pero no han bajado, por ejemplo, cuando esa familia está endeudada con la tarjeta de crédito y es de alguna manera una bola de nieve que se le está armando a la familia, ¿no? Exactamente, sí. Básicamente ahí vos tenés dos cuestiones. O sea, digamos, hay una cuestión, digamos, que la tasa de captación, digamos, de los plazos fijos, o sea, digamos, nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que, digamos, los bancos lo que hacen es una intermediación financiera. Básicamente toman depósitos del público y hay otros medios también de captación de fondos, pero fundamentalmente, digamos, toman los fondos del público y los colocan. Compran y venden plata. Exactamente. ¿Cuál era el negocio hasta no hace tanto tiempo? Prestarle al gobierno. A cualquiera, no hablo de un signo político, sino es algo que ha sido clásico, digamos. De hecho, vos estabas en niveles de préstamo del sector privado del orden del 40 y pico % y ahora estás en el 80, arriba del 80%. Entonces, fíjate, esa diferencia es muy importante. Con lo cual, digamos, lo que había, digamos, de alguna manera, era un riesgo cero. El gobierno, ¿qué hacía? Digamos, básicamente, cuando tenía que pagar, refinanciaba o emitía. Digamos, claro. Entonces, en cambio, el sector privado, digamos, cuando le prestás al sector privado, tenés que evaluar proyectos, tenés que analizar profundamente y asumir la tasa de riesgo que está involucrado en el negocio. Con lo cual, eso, digamos, en un sector que no está acostumbrado a hacer eso, digamos, puede tener, tiene su reflejo, digamos, en los niveles de tasa que hoy tiene todavía el sistema bancario. Y con un desarrollo del mercado de capitales que va a una tasa menor, pero todavía poco profunda en relación a, digamos, a la comparación internacional. A ver, banco compra y vende dinero. A mayor oferta, menores precios, dicen habitualmente, a menor oferta. Si sale uno de los grandes competidores, digamos, de los que querían comprar, entre comillas, dinero, como era el Estado, ¿no tendría, al haber menos demanda de ese dinero, que bajar la tasa a la cual se presta? Por ejemplo? No, cuando se retira el gobierno, digamos, empiezan a emerger los proyectos que antes no eran viables. O sea, ¿por qué? Porque el Estado podía pagar una tasa del 80, 90, lo que sea. Claro, pero la tasa no ha bajado. Claro, bueno, sí bajó. Bajó, pero no bajó lo suficiente, digamos, en el contexto, digamos, que tendría que bajar para que esto sea lo razonable, sea digamos, tomar préstamos más razonables. Igual el crédito privado ha crecido. O sea, digamos, eso es lo que voy. O sea, no ha sustituido totalmente al sector público en el sentido que antes captaba el dinero y lo metía y te pagaba, digamos, y un punto de la tasa pasiva, digamos, lo que ocurre es que antes, digamos, el gobierno, digamos, los bancos podían convalidar cualquier tasa porque total, digamos, se daban vuelta y iban al central y el central le daba el dinero. Claro. Entonces, ahora, digamos, no es tan fácil. ¿Con qué compite, digamos, con algunas decisiones del sector privado, digamos, en términos de la gente evalúa ahora no solamente el plazo fijo como instrumento financiero, sino hay otros activos financieros, no demasiados, digamos, no como un país desarrollado, pero hay otros activos financieros
que, digamos, compiten con los bancos. Entonces, y hay decisiones de diversificación de cartera, por ejemplo, te comentaba, digamos, en los fondos comunes de inversión, digamos, ha crecido el volumen, ha crecido, digamos, por ejemplo, lo que son colocaciones con SER, que, digamos, ha sido el famoso coeficiente de estabilización de referencia, algo así, ¿no? Sí, que en realidad es el IPC ajustado, digamos, o sea, ajusta por inflación. Entonces, el punto es el siguiente, digamos, cualquier tasa que te pagan por encima de eso te compensaría la inflación, digamos, o la evolución del índice de precio en realidad. El punto es que, digamos, a pesar que es el único que le ha ganado, digamos, a la inflación, digamos, ha habido, por ejemplo, mucha, digamos, decisión de los inversores de colocarse en parte en posiciones en dólares. Entonces, digamos, ese tipo de decisiones inciden en todo el sistema financiero. Continuamos conversando con Daniel Hoyos Maldonado. Habíamos dejado pendiente hablar de, bueno, el dólar concretamente, desde su mirada como economista, básicamente, ¿cómo ve este comportamiento que está teniendo el dólar, que en algún momento supo estar tocando casi los 1.500 y ahora lo tenemos, bueno, 120 pesos hacia abajo, casi un 10% menos? Sí, bueno, a ver, digamos, ahí vos tenés un efecto, digamos, de oferta y demanda, ¿no? Vos pensás que, digamos, como decíamos, vos tuviste un periodo previo, digamos, de estrés político y usualmente en Argentina, digamos, la típica defensa contra el estrés político es el dólar. El dólar. Entonces, ese es un punto, uno de los puntos que incidió. Por otro lado, en cuanto a la oferta de dólares, uno tiene que mirar también cuál es el resultado del comercio exterior y de la cuenta financiera del balance de pagos. Lo que, digamos, si vos pintás en términos generales, vos vas a encontrar tres elementos centrales en esta historia. Por un lado, digamos, el resultado de las ventas de bienes y servicios, exportaciones versus importaciones. A pesar de que crecieron muchísimo las importaciones, el sector externo siguió mostrando superávit comercial. Entonces ahí tenés uno de los factores explicativos de la mayor oferta de dólares. Entran más dólares de los que salen. Exactamente. Por otro lado, esto era compensado, fue más que compensado por digamos, el movimiento turístico hacia el exterior. Digamos, de tal manera que la cuenta corriente, digamos, resultó negativa, digamos, por llamarlo de alguna manera. Entonces vos dirías, bueno, entonces tenés más demanda. Claro. Pero, digamos, el ingreso de fondos desde el exterior, financieros, o el movimiento financiero del exterior, lo cual está asociado también a este comportamiento de la tasa de interés del año pasado, digamos, fue excesivamente superavitario, o sea, más que compensó esto. De tal forma, digamos, que durante el año pasado, digamos, el Banco Central prácticamente compró muy pocos dólares, en definitiva, en el neto, pero este año, digamos, más que compensó eso, digamos. Entonces ahí tenés una demanda adicional que ayuda a sostener el precio del tipo de cambio, si no podría llegar a estar más abajo. Más abajo todavía. Exactamente. Correcto. Hoy en día el Banco Central ya ha comprado, digamos, en lo que va del año, ya más de la mitad de lo que se había comprometido con el Fondo Monetario. Exactamente, sí, un 57%, digamos. O sea, ya está sobrecumpliendo la meta y, digamos, lo cual también tiene una doble lectura, ¿no? Porque por un lado te sostiene el tipo de cambio, pero por otro lado son más medios de pago en circulación, lo cual naturalmente va a repercutir en el índice de precios, ¿no? O sea, es un doble juego, digamos. Es un juego riesgoso, digamos. Es un juego riesgoso, exactamente. Sí, y si la economía, digamos, no despega en términos de economía real, y bueno, eso es importante. Las proyecciones, digamos, a nivel de consultoras y a nivel, digamos, de organismos internacionales hablan de un crecimiento del 3 y pico por ciento, digamos, para Argentina este año. Entonces, eso compensaría parcialmente esta situación.
el componente político en todo esto para el futuro y bueno, teniendo en cuenta que bueno, hay distintas reformas que se van proponiendo, salieron algunas durante el verano, para el resto del año ¿puede haber algún tipo de contratiempo? ¿Cómo lo ve? Eh, yo creo que, digamos, ya empezó la puja electoral. Ya para el año que viene. Ya para el año que viene. Y eso va a traer ruido político. Yo creo que va a traer, está lo de Adorni y toda su historia, digamos. ¿Eso impacta en la economía? Digamos, a ver, impacta porque desenfoca, digamos, al gobierno en términos de lo que tienen que hacer. Y se enfoca también al Congreso respecto a lo que tienen que hacer. Entonces, no es solamente el Ejecutivo. Entonces, a ver, digamos, yo en el lugar de Adorni yo me hubiese corrido, me hubiese dicho no voy a hacer pagar costos políticos al gobierno, punto. Y que se investigue y listo. Y hubiese seguido y se termina toda la discusión. Bueno, no lo hizo. Bueno, ahí está, digamos, de los resultados. Pero bueno, en términos generales, digamos, yo lo que veo es que la política, digamos, los chisporroteos políticos, no la política de fondo, desenfoca respecto, sobre todo de situaciones críticas, como Argentina, digamos, no es que somos Suiza, sino que entonces la batalla política se convierte en un ruido más que termina reflejándose, por ejemplo, en el riesgo país. Hoy todavía, digamos, a pesar de la baja del riesgo país, que bajó bastante todavía, Argentina está entre 120 y 200 puntos por encima de otros países de Latinoamérica, que si vos vas a los fundamentals de la economía y del potencial que tiene, digamos, no tendría que tener ninguna justificación. Y eso es ruido político. Correcto, y es una ventaja, bueno, ya estamos, usted lo dijo, ya sé, preparándose para el año que viene, digamos, iba a decirle si este año par donde no hay elecciones y de alguna manera va a tranquilizar un poco la cosa, no demasiado, ¿no? Yo no lo veo, digamos, veo que hay, digamos, una exacerbación de la política digamos, y no hay acuerdos sobre algo elemental, sobre cuestiones elementales. O sea, digamos, las cuestiones elementales, en mi opinión, son de, a ver, ¿cómo funciona el mundo? Listo, se terminó, digamos, no hay una discusión. A ver, te lo voy a poner un ejemplo. Digamos, de la ciudad de Buenos Aires, digamos, en su momento, digamos, implementaron el famoso Metrobús. Digamos, tomaron una solución que funcionaba en el mundo y listo, y se terminó y la adaptaron a la Argentina. Y si bien hubo discusiones políticas en torno a si convenía, no convenía, qué sé yo, finalmente se hizo y eso funciona. Digamos, yo entiendo que lo que hay que hacer es eso, digamos, o sea, tomar soluciones que funcionen en el resto del mundo y no entrar en la discusión política de todo. O sea, que llega uno y borra, digamos, literalmente todo lo que hace, y con cuestiones que no se discuten. El superávit fiscal no debería discutirse. Digamos, en todo caso se discutirá la composición, la estructura. Digamos, estabilidad monetaria tampoco debiera discutirse, es una condición natural e higiénica, digamos, por llamarlo. Las famosas políticas de Estado que siempre deberían estar presentes y que lamentablemente, como usted bien dijo, cada gobierno que entra va cambiando. Exactamente, sí, o parte de creencias, de hipótesis que no son habituales, digamos, en el mundo. Al común de la gente, de aquí en más, ¿cuál sería la recomendación? ¿Estar prudente donde está? Y abrirse un poco en un momento tan particular. Sí, uno siempre en este tipo de cosas, digamos, a veces algún tipo de recomendación vos la podés hacer en este contexto, pero no estás para cuando tiene que cambiar la decisión. Por eso, digamos, lo que uno debería, digamos, tener en cuenta es, digamos, sobre todo en la preservación del ahorro, que es la gran pregunta de siempre, es, bueno, tener en cuenta cuáles son los objetivos que uno tiene, para qué ahorra, digamos, para qué ahorra, en qué plazo, y, digamos, y sobre todo cómo se va a comportar, cómo se comporta habitualmente su ingreso. No cómo se va a comportar porque nadie tiene la bola de cristal, pero sí cómo se comporta habitualmente. Ese combo, digamos, hace que uno pueda tomar decisiones más cortas o más largas.
por llamarlo de alguna manera. A ver, ¿a qué me refiero? Digamos, probablemente si yo tengo que hacer una erogación muy corta, puedo tomar decisiones, digamos, decir, bueno, no voy por un plazo fijo o por un bono, sino puedo colocar en un fondo común de inversión y eso me alcanza. Es una cuestión de más de largo plazo, digamos, de compra, digamos, de donde, por ejemplo, la compra de una casa o algo por el estilo, bueno, ahí va a tener que ver que, digamos, hay un comportamiento más propio atado a activos dolarizados. Entonces, bueno, ahí va a tener que tomar una decisión. Por eso, no hay una respuesta única, sino que depende, digamos, de cuáles son los objetivos y los plazos. Sobre todo los plazos. Los plazos son centrales en toda esta decisión. Daniel Hoyos Maldonado, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos, muy amable como siempre. No, muchas gracias a ustedes. La presencia con nosotros aquí en Tandil Despierta de Daniel Hoyos Maldonado, quien nos ha estado y clarificando un poco cuestiones que tienen que ver con el día a día, con la economía, lo que nos está pasando como país.